estamos más que listos para iniciar con la primer conferencia y estoy muy emocionada por presentar a el hermano Hugo Martínez, que nos visita desde Dallas, Texas. ¿Por qué no le damos un aplauso? Gracias, buenas tardes. Mi primera vez aquí en esta hermosa iglesia. Gracias a la familia pastoral por el privilegio que nos dan de estar aquí. Es un honor. Soy mexicano, casado con una hermosa mujer mexicana de la Ciudad de México. Nacimos en la Ciudad de México. Nos casamos en la Ciudad de México. Tuvimos a dos varones, tenemos a dos varones, uno de 32 años actualmente, el otro de 28, casados. Tengo una nuera eslovaca. Mi nietecita habla ya eslovaco. Y tengo una nuera americana. Entonces, pues ahora espero que mi nieta se case con un mexicano, ¿no? Agarren la onda ya, ¿no? Pero tenemos exactamente 25 años de vivir en la ciudad de Dallas, Texas. Estamos viviendo ahí radicados. Nos llevó el Señor a vivir allá, nos llevó el Señor a vivir a los Estados Unidos, en Dallas, y estamos allí. Al ratito, durante el transcurso del fin de semana, voy a enseñarles algunas fotos de mi familia para que la puedan conocer y puedan conocernos un poco más a los oradores, nuestras vidas, nuestras familias. En esta tarde quiero compartirles un mensaje que ha transformado mi corazón. Ha transformado mi corazón después de estar 20 años en un instituto bíblico enseñando en Dallas, Texas, en Cristo para las Naciones. Y viajando, Dios nos ha dado la oportunidad de viajar por muchas partes. Y he visto jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, diciéndole a Dios que le aman, entregando su corazón, diciéndole que lo aman y que lo aman. Y surgió dentro de las clases que imparto algunas preguntas. Siempre dejo que los estudiantes me pregunten. Actualmente doy una clase nada más ya. Y yo muchas veces les pregunto, siempre que les digo, tú me puedes preguntar una vez a mí, pero yo te voy a preguntar dos. Porque el alumno es bueno para preguntar, pero no es bueno para responder. Entonces yo les decía, te voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta quiero que hoy en esta noche tú te la hagas. Mi corazón fue transformado poderosamente por este libro, en esta enseñanza. En todas las enseñanzas yo trato de que absolutamente todo lo que comparto tenga un respaldo bíblico. Soy maestro de un instituto bíblico. La pregunta es, no la contestes, no levantes tu mano, solo pregúntate: ¿cómo sabes tú que amas a Dios realmente? Solo contéstalo aquí. No estamos hablando de cómo sabes si Dios te ama a ti, no estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros, porque sabemos que su amor es incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Su amor no es cuestionable. No estoy preguntando, no te confundas, porque quiero guiar bien mi pregunta. ¿Cómo sabes tú que amas a Dios realmente? La respuesta de algunos estudiantes era: porque yo siento que lo amo. La otra respuesta que me decían es: porque se lo digo, se lo canto. Yo decía, ok. Otra respuesta era: porque, no sé, estoy enamorada de él. Pero ¿cómo sabes tú que le amas? Ahora, después de que me contestaban eso, les hacía otra pregunta. Ahora les subía un poquito el nivel bíblico y les decía: ¿cómo sabes tú que amas a Dios bíblicamente? Porque es bien fácil de soltar marihuanadas, ¿no? Pues es que acá yo y él y yo, chido acá. Y me dicen cosas. No. ¿Cómo sabes que amas a Dios bíblicamente? Que la Biblia dice: yo sé que amo a Dios porque la Biblia dice. Yo siempre digo, la Biblia dice.
Cuando yo te diga durante este tiempo, la Biblia dice, es que la Biblia lo dice, me sé de memoria el versículo. Si yo te digo, yo me lo imagino, es que yo me lo imagino. Hay cosas que yo me las imagino. Porque la gente dice, oye, eso no pasó en la Biblia. No, te dije que yo me lo imaginé. Para no tener reclamos. ¿Cómo sabes que amas a Dios bíblicamente? Voy a hablar de 3 puntos para que tú sepas en esta tarde cómo sabes que amas a Dios realmente. Y lo dice Jesús. Entonces el tema, si me ayudan en el PowerPoint, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Número 1, ¿estás listo? Amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Eso dice la Biblia. Allá empieza la gente así como Michael Jackson, así para atrás, a bailar. No, escúchame. Bueno, no es que yo no sabes cómo le canto. No. La Biblia dice claramente que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y la pregunta de los estudiantes, enséñame en dónde está eso en la Biblia. Bueno, vamos a ver Biblia. Siguiente, vamos a ver. Amamos a Dios, dice esto, Jesús hablando. Ustedes demostrarán que me aman. ¿Cuándo? Cuando me cantan bien chido. Tú dices, oye, ¿tienes algo contra cantar? No, es bíblico. Adorar a Dios, por favor. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo sé que amo a Dios realmente. Y la Biblia me dice que Jesús hablando dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Alguien sabe cuáles son los mandamientos de Dios? Entonces, cuando tú eres una rata de 2 patas, no amas a Dios. Aunque vengas a la iglesia, sirvas y hagas lo que quieras hacer. Si tú dices que amas a Dios y eres un adúltero y estás loqueando en el trabajo con las chicas, con las mujeres, no amas a Dios. Porque dice, ustedes demostrarán. ¿Quieres demostrarle a Dios que le amas? Ama a Dios, bueno, cumple sus mandamientos. Esa es la... Alguien por ahí, yo soy abogado de profesión. Y los abogados siempre decimos, no me convences. Es solo un versículo. Bueno, vamos a ver otro. ¿Qué les parece? ¿Están listas? ¿Listos? Siguiente, vamos a ver uno más. Ahora, si tú ves aquí que dice TLA, esta traducción se llama Traducción del Lenguaje Actual. ¿Qué son las traducciones? Te lo voy a decir muy rápidamente. Las traducciones tienen que ver con el receptor y el emisor. El que traduce la Biblia en muchas ocasiones se interesa más porque el receptor entienda. No puede haber cambios de palabras ni alteraciones. No pienses que cualquiera puede traducir una Biblia. Estas traducciones son aprobadas y están totalmente confirmadas de que la traducción es correcta. Pero ahora esta Biblia, en la traducción del lenguaje actual, está más interesada en el receptor, es decir, en ti. Quiere que tú en tu lenguaje actual entiendas, pero no está nada alterado. No te confundas. Entonces, TLA significa traducción del lenguaje actual. Y a mí me gusta usarla porque me da actualidad en este lenguaje que hablamos común. Ahora aquí dice, Jesús les contestó. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice, si alguien me ama, también me obedece. ¿Les gusta eso? ¿A las mamás? ¿Alguna vez tu mamá, me acuerdo mi mamá, decía, no, mamá te amo, hacías algo y le decías, mamá te amo? No me digas que me amas, me decía mi mamá. Cerraba la boca, apretaba los dientes, no me digas que me amas. No sé por qué las mamás piensan que cerrando la boca y apretando los dientes la demás gente no oye. Porque te has visto que te hablan así, ven por acá, me decía, ven por acá, ven por acá. Y había gente que decía, ven por acá. Y yo, ¿qué? Yo, sí, cómo no. Ven para acá. Yo le decía a mi mamá, ahorita voy. Y ellas creen que no, pero me acuerdo que le decía yo, mamá te amo. No me digas que me amas. Mejor que decir, ¿mejor qué? Mejor obedece. Mi mamá no era cristiana. No sé si el Espíritu Santo le reveló este versículo. ¿De dónde sacó mi mamá eso?
Dice, si alguien me ama también. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que amas a Dios y dices yo amo a Jesús, también le obedeces. Ahora, obedecer te va a costar todo. Por eso es difícil amar a Jesús. Dice, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Algunos que son abogados dicen, otro más para los abogados, para los pensadores. Siguiente. Nuevamente Jesús dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, no lo que tú mandas, lo que yo mando, demuestra que, ¿qué demuestra el que obedece lo que él manda? ¿Estoy demostrándote bíblicamente o no? Soy maestro de Biblia y si no demuestro bíblicamente, estoy yendo a Disneylandia. Dice aquí, ¿me ama de qué? ¿Cómo le amas? Cuando obedeces lo que él manda. ¿Cómo le amas? De verdad. Al que no me ame así, mi Padre lo amará. Dice así, perdón, el que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¿Te ha pasado que dices, Señor, quiero conocerte, quiero saber cómo eres, quiero tu realidad? Y Dios dice, el Señor te dice, solo ámame, solo obedéceme lo que yo mando. Tú dices, bueno, los 10 mandamientos, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, y me acuerdo perfectamente, mi hijo mayor tiene 32 años de edad. Y hace 31 años, siendo líderes en mi esposa y yo estaba liderando, dirigía la alabanza, cuando la alabanza era otra cosa, ¿no? Ahorita yo digo, Padre, esto es, no, en aquellos tiempos era una guitarra Ovation. No es Ovation, es Ovation. Y arrasando muros, tomar la ciudad. Y danzábamos así. No, ahorita la chava así, danzábamos. Y ya cuando estaba loca la cosa, ¡ay! No, dice, está loquísima la alabanza. Y gente te miraba, no, estos cuates están marihuanos. Hoy ya parecen apaches marihuanos y ya no. Pero me acuerdo que dirigía la alabanza, pero fue Navidad. Esto te va a traer un entendimiento, porque dice, el que me ama me obedece lo que yo mando. Y a veces decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos lo que Dios nos manda. Fuimos de Navidad a un lugar en Querétaro, muy bonito, y Tequisquiapan se llama, un pueblo hermoso cerca de la ciudad. Y me acuerdo que íbamos a pasar allá Navidad, y me acuerdo que llegamos al pueblo a caminar y me encuentro con una tiendita pequeña de un hombre de Suiza que tenía ahí una tienda de relojes. Y la marca, yo la había visto en unas revistas en un aeropuerto, marca Swatch, suizo, Swatch. Ahora, hace 30 años los relojes no eran como estos relojes de plástico, de colores, que se les veía. Los relojes Swatch, se les veía la maquinaria, eran de color de plástico morado con verde. Yo lo veía, le digo, wow, qué relojes, porque todos los relojes eran iguales antes. Y esta marca traía eso moderno. Siempre me han gustado los relojes. Y me acuerdo que me metí a la tienda y le dije a mi esposa, mira este reloj, mira qué color, mira este verde gusano con azul y así amarillo y así por atrás la maquinaria así grandotes de plástico, increíbles los podían. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, qué bonito está. Y mi esposa me dijo, cómpratelo. Yo dije, oh, Padre de la gloria, Dios habla a través de ti. Y le dije, no, pero están bien caros. Me dijo, no te has comprado nada de Navidad, mi amor, cómpratelo. Y fíjate, ahí estaba al lado mío una chiquita llamada Rosalía, 12 años de edad. Rosalía tenía 12 años de edad. Hoy debe ser una mujer con 32 más 12. Y
me dice, ay, a mí también me gusta, yo los había visto también. Y entonces, ¿cuál? Ayúdame a escogerlo, Rosalía. Y y así verde con azul, así grandote como igual, marca Swatch. Y entonces yo andaba con mi reloj. Y era la noche de Navidad y iba con todos los líderes. Decía, pregúntame qué horas son, papá. Y me decían, ¿qué horas son? Nosotros decía, Swatch dice que son las 8. Iba con otro, pregúntame qué horas son. Decía, ¿qué horas son? Swatch dice que es 8:1. Y ahí iba con. ¿Sabes cómo me dormí esa noche? Viendo mi Swatch. Yo decía, wow, Señor. Terminamos, teníamos que regresar, era sábado. El domingo teníamos la reunión, veníamos en la tarde, todo el liderazgo. Y venía en la carretera México, Querétaro, manejando, me acuerdo del carro, mi hijo Bebito tenía 1 año, manejando, cuando de repente puedo escuchar en mi corazón, no una voz audible, en mi corazón, Dios habla al corazón. Que la gente siempre piensa que cuando dice la gente Dios habla, he aquí dice Jehová. Tampoco. Imagínate, qué susto, ¿no? Hola, hijo. Viene la paz de ti. Ay, la paz. Vengo manejando y de repente así, Dios aquí, tú sabes lo que Dios te manda, y me dice, regálale tu reloj. Y hizo así, Swatch, a Rosalía. Y yo me acuerdo que cuando estábamos comprando el reloj, yo dije, vas a ver, Rosalía, que aquí Dios te va a dar uno igual. Y fui con su papá y le digo al papá, oye, fíjate, pues yo dije, papá tiene lana. Oye, mira, a Rosalía le gustaron, ¿qué tal si le das de Navidad? Me dijo, no, fíjate que le acabo de comprar una computadora. Hace 30 años estaban entrando las computadoras a México. Le acabo de comprar una computadora de escritorio y me costó mucho dinero. Sí, ni modo. Ya. Pero me dice el Señor, regálale tu reloj Swatch a Rosalía. Y yo venía manejando. Volteé a ver a mi esposa. Le dije, ¿sientes opresión demoníaca? Porque cuando te manda y tú no quieres obedecer, inventas que el diablo y el maligno, las tinieblas, los huracanes, la bruja del 77, todo menos que es la voz de Dios. Y entonces voy manejando y dije, no, Señor, pero ¿cómo? Yo sabía que era Dios. Señor, yo tengo tus relojes, mira, yo le puedo regalar este o este. Y me dijo, no, me dijo el Señor, no, ese Swatch que traes en la mano. No, Señor. Director de alabanza, le decía que lo amaba. ¿Me estás siguiendo ahora? Sí. Te amo. ¿Cuántos dicen que aman a Jesús? ¿Cuántos danzan para Cristo? ¿Cuántos aman a...? Y el Señor me dijo, regálaselo. Y yo, no, Señor, pero mira, lo que pasa es que... Y le dije, vamos a hacer un trato, porque cuando no quieres cumplir, haces tratos. Le dije, vamos a hacer una cosa, mira. Si mañana domingo Rosalía es la primera persona que me habla en la iglesia, la primera, yo llegaba a las 7 de la mañana a ensayar y acá. Si a las 7 de la mañana, si Rosalía en la mañana es la primera persona, le dije, que ella me habla, va a ser la señal para saber qué es ella. 7 de la mañana yo llegaba, me acuerdo, en aquellos tiempos íbamos trajeados al servicio. Iba con mi Ovation, mi guitarra. Me acuerdo que me abría, yo llegaba ahí, abría, me subí, me estacioné, me bajo del carro, abro el auto, así me acuerdo, abrí el auto, me meto para sacar de la sillita a mi hijo, 1 año de edad, estoy así, moviéndole, a ver, hijito, ve. Y cuando oigo acá atrás una voz así, por acá abajo del sobaquín, Hugo, ¿te ayudo con el bebé? Mira, yo volteé así y le dije, ¿qué haces aquí, Rosalía?
Me dijo, no, nunca vengo en las mañanas. Pero mi papá tenía una junta de decanes, era el líder de decanes, el papá. Le dije, ven para acá. Le agarré la mano. Este es un Swatch. No te lo voy a regalar, mijito. Este me lo regaló mi esposa. Y le dije, toma, lárgate de aquí, no te quiero ver. Así le dije. Y me dijo, no, Hugo, es que a ti te gustó mucho tu Swatch. No, ¿cómo crees? 12 años de edad. Le dije, lárgate de aquí. Déjame en paz. Me subí a dirigir la alabanza y mi mano se veía así como ahorita. En la adoración levanté mi mano y mi esposa siempre se sentaba ahí, siempre mi esposa. Me ve, ¿y tu reloj? Me dice, ¿tu reloj ves así? Y yo, el Espíritu Santo. Se lo llevo. Escuche esto. Espera, no aplaudas porque me quitas el tiempo aplaudiendo. Tengo 16 minutos, me quedan, o creo que sí, ¿verdad? Híjole. Entonces yo dije, espérame, quédatelo. Luego al otro día el papá llegó y me dijo, oye, el lunes teníamos junta y el papá llegó con la mano así. Me dijo, quiero hablar contigo. Y yo dije, trae mi reloj. Y luego se sacó la mano y no traía nada. Me dijo, gracias por lo que hiciste con Rosalía. ¿Y sabes qué? Fíjate, 12 años de edad. No es lo correcto, no te estoy diciendo que es lo correcto, pero ella a los 12 años de edad estaba diciéndole a Dios, yo siento, Dios, que tú no me amas a mí. Yo siento, Dios, que tú a toda la gente le haces milagros, le escuchas, pero yo nunca he visto algo que me haga sentir que me amas. Ella se lo dijo a los 12 años. Y ella le dijo, si tú de aquí a que termine el año, eran 25, me regalas un reloj como el de Hugo. Mi pregunta es, ¿por qué tenía que decir como el mío? O sea, yo sigo preguntándome. Pudo haber dicho un Swatch, pero dijo como el de Hugo. Acuérdate que ella me ayudó a escogerlo. Señor, sería increíble. Y Dios se lo dio. Pero ¿qué tal nos cuesta trabajo obedecer cuando Dios nos manda algo? Mi pregunta para ti es, ¿qué te ha mandado Dios a hacer y no lo has hecho? ¿Qué te ha mandado Dios dejar y no lo has dejado? ¿Qué te ha mandado Dios y dices que le amas? Te amo, Dios. Y el Dios dice, obedece. Siguiente versículo. Todavía me falta. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado. ¿Cuántas veces de aquí, de este púlpito, se han enseñado cosas? Tú sales de ahí y dices, voy a obedecer, y no obedeces y no lo haces. Todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Siguiente, más versículos de la Biblia. Dice, ustedes son mis amigos si hacen ¿qué? Porque es bien fácil. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Y todos dicen amén. Y el Señor dice, obedezcan. Siguiente. Mira, este versículo es impresionante. Mira lo que dice. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios, dice, yo soy amigo de Dios, no lo obedece, es un mentiroso. Si alguien dice, soy amigo de Dios y no lo obedece, dice, es un ¿qué? Un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar a Dios. ¿No dice así? ¿Cómo? De veras sabe amar a Dios de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo. ¿Quieres amar como Dios ama?
Eso es Biblia. Pero a veces nos olvidamos de estos versículos y pensamos solamente que solo con decirle que leamos. Entonces, ¿sabes qué hacemos? ¿Estás listo para esto? Amamos a Dios a nuestra manera. Así lo amo yo. Así es que yo así siento amarlo. Siguiente. Esto es algo que yo escribí. Cuando le decimos a Jesús: lo que sea, Señor, que tú me tengas que decir, aquí estoy, Señor. Entonces le enviamos mensaje de amor a Dios. Señor, lo que tú me mandes, aquí estoy. Obedecer te va a costar tiempo. Obedecer te va a costar dinero. Te va a costar tu vida. Te va a costar morir a ti mismo. Te va a costar llorar. Te va a costar decir: ni modo, Señor. Pero ¿sabes qué? Te amo realmente. Voy a obedecer aunque me cueste lo que me cueste. Dejar lo que tenga que dejar, hacer lo que tenga que hacer. Número 2, amamos a Jesús cuando servimos a otros. Uno es obedecer sus mandamientos. 2, cuando servimos a otros. Y esto te lo voy a explicar con la vida de Pedro. ¿Cómo es que Pedro le pregunta? ¿Se acuerdan que a Pedro le pregunta? Jesús le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Señor, sí te amo. Pero ¿cómo sucede todo esto? Pedro estaba pescando. Estando en la pesca, Dios le llama. Le dicen: hey, eche la red del otro lado. Y Dios lo llama y empieza a seguir a Jesús, junto con su hermano, junto con los discípulos de Juan. Y ahí iban los discípulos 12. Empezaron a ver a los ciegos ver, los sordos oír, los cojos caminar, los enfermos sanar, los que tenían lepra ser limpios. Milagros, señales, maravillas, caminaban con él. Era increíble ver lo que hacían. Pero un día Jesús lo llama a Pedro. Le dice: ven, Pedro. Y ahí estaban, dice la Biblia, que ahí estaban los discípulos con él. Ahí estaban. Y le dice, está en 2 evangelios: Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y dice la Biblia que los discípulos estaban ahí con Pedro y que lo animaban. Y Pedro dice: nunca. Fíjate, Pedro dice: nunca, Señor, te voy a negar, jamás, primero muerto. Sí, yo creo que Pedro, mira, yo una vez le puse en una prédica a cada personaje de los 12 discípulos una nacionalidad. Pedro para mí era chilango. Pedro era ¿qué tranza? Para mí era de ahí, de ahí. Y dice la Biblia que contesta: Señor, nunca. Y dice que los discípulos lo animaban. Bien, Pedro, bien, bien, papá, así se habla, así se dice. Y otro le dijo: bien dicho, así es. Bien, papá. Y Pedro se envalentonó y dijo: Señor, nunca, primero muerto, porque te amo, Señor, porque estoy contigo. Y dice la Biblia que esa noche en el huerto, ahí en ese huerto de Getsemaní, viene Judas y lo entrega con un beso. Y dice la Biblia que vienen a entregarlo y el sacerdote viene, Judas lo besa, y en ese momento lo empiezan a agarrar a Jesús y a golpearlo. Y el primero que salta pues era Pedro. Y no, Señor, no se lleven a mi Señor. Y no sé de dónde rayos saca una espada ¿De dónde? No se le ha encontrado de dónde viene una espada allí. Era chilango. Traía su... Y dice la vez que no, suéltalo. Y lo empiezan a agarrar y a maltratar. Y él suéltalo y saca su espada. Y uno de los achichincles del sacerdote se llamaba Malco. Dice la Biblia, Malco. Se mete, se atraviesa este zorrillo. Y Pedro dice: suelten a mi maestro. Y ahí yo más o menos me imagino todo en cámara lenta. Y esto yo me lo imagino. No va a decir: ¿dónde está en la Biblia eso? Yo me imagino que como Jesús así: no, Pedro. Malco viendo venir, el achichincle viendo venir la espada, metió la cabeza. Pedro, y la oreja. ¿Y has visto a los taqueros de Ciudad de México? ¿Cómo cachan la piña?
imagino que Jesús le hizo. Malco, sangre. Pedro, Jesús, no. Y Pedro, sí. El sacerdote, oh my gosh. Yo esto todo, no vais a ver, ¿dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Yo me lo imagino. Gracias, hermana, usted me está salvando el pellejo. Malco, Jesús, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se acelera la cámara. Malco sale corriendo. Pedro se espanta todo. Dice la Biblia, eso sí dice la Biblia, que todos los discípulos huyeron, pero Pedro es el único que empieza a seguir a su maestro, porque él dijo: nunca te voy a negar, nunca voy a negarte, nunca, primero muerto, yo no dejo a mi maestro. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, saliendo de este lugar después de la enseñanza: Señor, yo te voy a seguir todos los días? Si alguien me ayuda, no veo que nadie se pare. Está bien, no se distraiga. ¿Qué creen? Entonces Pedro lo empiezan a golpear a Jesús, escupirle, a pegarle con sus macanas que traían, esas cosas. Lo empiezan a maltratar a mi maestro, a Jesús. Lo escupían, rey de los empiezan a golpear y Pedro, dice la Biblia que Pedro seguía a su maestro. Es mi maestro. Lo metieron a un lugar, dice la Biblia, lo dicen los evangelios, de un poquito de diferentes perspectivas, y ahí está metido y él espera. Dice la Biblia que por ahí hacía frío y empezó a calentarse cuando de repente una hermana, las hermanas de la iglesia, le dice a Pedro: oye, tú te pareces a uno de los que andaban con él, se me hace que tú andabas con él. Sí. Y quizá otra hermana dijo: sí, yo lo llegué a ver. Y en ese momento es la primera vez que él dice: no, nunca. Yo nunca he conocido a ese maestro. Yo nunca he estado con él. ¿Alguna vez has negado a Jesús en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa? Pedro lo hizo, sabiendo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pedro, porque era impulsivo, pero si yo hubiera entendido un poco más, viendo todo lo que era Dios, él fue el que tuvo la revelación. Le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres Dios. ¿Qué dice la gente? Tú eres Jesús, Dios, el Dios verdadero. Él fue el que tuvo la revelación. Si hubiera podido un poquito más con calma, Pedro hubiera dicho: Señor, si tú dices que yo te voy a negar, va a pasar porque tú eres Dios. Pero él dice: no, nunca va a pasar, nunca. Primero muerto, me muero primero, pero nunca te negaré. Y ahí estaba la primera vez diciendo: no, yo no lo conozco. Siguieron avanzando. Segunda vez se vuelve a sentar por ahí y ahora viene un sirviente y le dice: ¿sabes qué? Tú eres de los que andaban con él, te reconozco. Jamás he estado con ese maestro, yo no lo conozco. Dice que lo negó. Negarlo significa: ni siquiera sé quién es. La tercera vez para mí es impactante. Te voy a decir por qué. Porque cuando la lees, cuando yo la leo y todavía a la fecha, cuando la narro, mi corazón explota, porque dice la Biblia, cuando la lees despacio, empiezas a ver cómo en la tercera vez dice la Biblia que estaba golpeando a Jesús y él estaba mirando, pero se pone allí y uno de ellos viene y dice: tú te vistes como ellos, hablas como ellos, tú eres uno de ellos.
Y en esa parte dice la Biblia que él blasfemó. Blasfemar significa, si te metes a estudiar un poco, es habló con leperadas. Y otros teólogos dicen que habló como hablaba como pescador antes, para que no lo identificaran, porque cuando te transforma Cristo no hablas igual, no hablas con las mismas leperadas, ni eres el mismo lépero carretonero como yo lo era. Mañana te contaré. Pero empezó a blasfemar, hablando como quizá como pescador, diciendo: a mí tales por cuales, hijos de la quién sabe qué, a mí no me vengan con eso. Yo no lo conozco, nunca he estado con él, no sé ni quién es. Pero esto es más triste, porque dice la Biblia, lo dice claramente, que en esa tercera vez Jesús lo vio negarlo. Y él ve, Pedro ve, y él dice: me vio negarlo. Me vio, mi maestro me vio. Dice la Biblia que regresó a donde regresa todo aquel que quiere o que cree que Jesús ya no va a estar más en su vida. Se regresó a pescar. Vinieron algunos de sus compañeros, dice la Biblia, Santiago, su medio hermano. Se subieron a la barca. Y Pedro les dijo: echen las redes, vamos a hacer lo que hacíamos. Eso creo que así sucedió. Entonces tomaron la red, Pedro tomó la red y está vacía, hermano. Échenla otra vez. Está vacía. De repente dice la Biblia hasta los metros, como a 100 metros de la playa, oyeron una voz: ¡hey, pescadores! Echen la red del otro lado de la barca. Pedro, Santiago quizá dijo: sí, Pedro, él es el maestro. Él tenía aquí en su cabeza lo que muchas veces tenemos, y yo me incluyo en ello. Yo he negado a Jesús aún públicamente. Cuando nos incomodamos, y él pensaba: lo negué, no tengo cara. ¿Sabes lo que es no tener cara? ¿A qué voy a la iglesia? No tengo cara. Levanta tus manos. No tengo cara para levantar mis manos. Me siento hipócrita. ¿Te suena? Estaba dice la Biblia que le dijo: vamos a obedecer al maestro. Es él, así me llamó. Santiago así me llamó. Los peces. Ahí andaba Nemo y Dory. Pero la Biblia dice que la creación responde a la voz de su creador. Yo imagino, hermana, que se oyó una voz en los mares que decía: todos a la red de Pedro. Y ahí iban, y se aventaban la red. Y alguno decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Saldremos en los evangelios, hagan historia. Y se aventaban en la red. La Biblia dice el número de los peces que sacaron. Búscalo en la Biblia: 170 y tantos. Escuche esto. Y empezaron a dar. Dory en sentido contrario. Nemo le dice: para el otro lado, Dory. Me olvidé para dónde iba. Regresa, se avientan. Y ahí está, ahora. No podemos ni sacarla, Pedro.
está retacada de peces. Se quita sus ropas, dice la Biblia. Sale del mar, las olas le golpeaban. Jesús, dice la Biblia, preparando el desayuno. Él pensaba lo que tú y yo hemos pensado muchas veces. No tengo cara. Él me vio cuando lo negué. Yo se lo prometí. No tengo palabra. Después de haber desayunado, me enseñas el versículo. Mira lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan. ¿Te das cuenta? Ya no le llama Pedro, porque le había puesto el nombre de Pietro. Tú serás llamado Pietro, Cefas, piedra. No le dice Pietro, ¿sabes por qué? Porque el nombre Pietro era el nombre ministerial. Y él no quiso ni siquiera hacer como ironía de, a ver, Pietro. Me acuerdo, mi mamá hacía ironía cuando yo me titulé como abogado. Me dice: ahora es licenciado, ¿verdad? Sí, mamá. Y cuando dejaba mis calzones por ahí tirados, me decía: licenciado, ¿los licenciados dejan los calzones tirados? Irónico, ¿no es cierto? El licenciado es como licenciado. Yo no dudo, no le he leído ningún estudio teológico, pero no dudo que Jesús ni siquiera quiso decirle: a ver, Cefas. ¿Cómo le llama? Simón, hijo de. ¿Qué le dice? ¿Me amas más que estos? 3 veces: Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo doy, Señor, pero no tengo cara. Yo te amo. Y le dice: entonces, si tú dices que me amas, aquí viene el segundo punto. Apacienta mis ovejas, sírveles, ámalas, susténtalas. Si tú dices que amas a Dios y vienes a la iglesia y no haces nada por otros, vienes y te sientas. Mira, si Dios quisiera, calientabancas pondría elefantes. Tienen un trasero más grande que el tuyo y el mío y calienta más. Si tú dices que amas, Pedro, me amas, Señor, te amo. Tú sabes que yo te amo. Apaciéntalos, ámalos. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Desde que el Señor se fue al cielo, hay 4 listas de los discípulos en los evangelios. En las 4 Pedro está en el número 1. ¿Sabías eso? Él es el líder. Y él trabajó toda su vida hasta que fue sacrificado, sirviendo, atendiendo, apacentando. Si tú dices que amas a Dios y no obedeces, si tú dices que amas a Dios y no sirves, entonces estás amando a Dios a tu manera, no a la manera en como Dios manda. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Habla nuestro corazón todavía más, que podamos amarte como tú mandas que te amemos, en el nombre de Jesús.